RTP. Muy bien, les damos la bienvenida al último segmento del programa que, como todos los jueves hasta que vayamos a votar por los destinos de la Constitución del país y por ende de toda la República del Ecuador, será un segmento especial. Y es un gusto compartirlo con el doctor David Rodríguez y Casa, amigo de esta casa, es hablando de Constitución. Y también, por supuesto, agradeciendo la compañía del resto del panel que continúa con nosotros. Hoy tenemos un invitado muy especial, doctor. Sí, César. Buenos días a los compañeros del panel. Es una mañana alegre y también nos honra la presencia del doctor Hernán Salgado Pesantes, quien fue presidente de la Corte Constitucional del Ecuador y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un honor para todos nosotros recibirlo, así sea de vía telemática, virtual, a usted, doctor Salgado. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Me siento muy honrado también de estar en Radio Tropicana y con el doctor David Rodríguez. Empecemos, doctor Rodríguez, la entrevista. Muchas gracias. Doctor, vamos a entrar en materia y nuevamente honrados de su presencia. Ahora que, en teoría, al menos, vamos a poner quizás los cimientos de una nueva constitución, ¿no? En un proceso que estamos a 2 o 3 semanas de que se instale esta asamblea, que se instale o que vayamos a la consulta popular para ver si vamos o no a la asamblea constituyente. Desde la perspectiva de un magistrado de la Corte Constitucional del Ecuador, ¿qué opina usted respecto a determinados criterios que se han vertido de exfuncionarios de que deberíamos pensar en un nuevo esquema donde no haya cabida para una Corte Constitucional? Mire, este tema bastante delicado en un primer momento fue planteado. Espero pues que concretamente no se dé. Querer limitar a la Corte Constitucional es antidemocrático. Eso no se puede hacer. En ningún país se hace tal cosa. Todos los países, incluso los no occidentales, tienen control de constitucionalidad, porque es necesario. El control de constitucionalidad significa que se mantiene el Estado de Derecho en una democracia mejorada. No será perfecta, pero hay mejor calidad de vida en una democracia, porque allí se respetan los derechos de las personas, los derechos humanos. Por lo tanto, hablar de control constitucional es también hablar de la protección de los derechos de los ciudadanos, a donde puedan pues acudir en un momento dado a hacer sus planteamientos. Es para el país, digamos, un tema controversial la Constitución de Montecristi, pero no todos los que discrepan con esa Constitución piensan que el camino adecuado es ir hacia una constituyente. Sin embargo, también hay quienes dicen que encima ya hemos reformado bastante Montecristi. ¿Usted cree que realmente es necesario seguir modificando el texto constitucional? ¿O el problema es que las normas que tenemos son mal utilizadas, abusadas, interpretadas de forma incorrecta? Mire, interesante su pregunta. Yo siempre pensé que no era necesario hacer una asamblea constituyente. Eso es un alto riesgo no solo para el que gobierna, sino también para el país. Porque, ¿por qué tenemos que llenarnos de constituciones? Ya tenemos 20. Entonces ahora vamos a la 21, 22. No, no es posible. La solución de un país no está en hacer una nueva constitución. Eso siempre se ha repetido. Una nueva constitución no ayuda, sino muy poco, para que se limiten determinadas atribuciones de las autoridades que gobiernan. Entonces se podría pasar sin una asamblea constituyente. Lo que yo siempre pensé y he hablado es que se debe ir paulatinamente
haciendo reformas bastante concretas a la Constitución. Que si hay necesidad de reformas, pues sí las hay. Me pongo como ejemplo el hiperpresidencialismo. El hiperpresidencialismo que se hizo en 2007-2008 para el presidente Correa, que él pueda tener todas las atribuciones, incluso con el Consejo de Participación Ciudadana, para que le seleccionen las personas que él quiere para los altos cargos públicos, y funciones que se le quitó a la Asamblea Nacional para pasarlas al Consejo de Participación. Eso no está bien. No necesitamos de superpoderes para el Ejecutivo. El Ejecutivo de por sí es un ente dominante que domina, eso ya es, la historia lo ha probado. El presidencialismo siempre trae aquello, porque depende de una sola persona y de la decisión de esa persona rápida, personalizada, se realizan las cosas. Por lo tanto, eso sí se debe arreglar, suprimir aquello que no está bien. Igualmente en otras ramas, la rama judicial, la rama legislativa, en fin, hay bastantes aspectos que se deberían reformar, pero no hay necesidad de ir a una constituyente. Doctor, pero entonces, y aquí volviendo sobre su pregunta que nos pone en un punto importantísimo, este hiperpresidencialismo, que también otros autores lo denominan un presidencialismo deformado, hace que cada presidente que viene quiere tener una constitución para él, para su propio ejercicio de mandato. Y eso es terrible, porque la constitución no se puede ajustar, no es un traje a la medida del mandatario. Ahí, ¿cómo deberíamos los ecuatorianos, ¿no? Trabajar para que quienes se encarguen de representarnos en la función ejecutiva comprendan eso de manera contundente? Bastante difícil, indudablemente, en la realidad, no es fácil, pero mucho mejor es realizarla dentro de del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Dentro de allí hay quienes pues discuten, unos a favor, otros en contra, y muy bien, se somete a un debate democrático, digamos así. En cambio, una asamblea constituyente va a pesar las ideas de quién está gobernando. Así sucedió en el 2007-2008. Tuvo un sesgo ideológico exagerado. En la Constitución no puede meterse ese sesgo ideológico de querer que la Constitución sea para quien gobierna. Eso, como usted ya va señalando, no estaría bien. Porque la Constitución no es para un presidente, no es para una ideología determinada. La Constitución abarca todas las necesidades de un Estado, que quiere decir un país, que quiere decir los ciudadanos que vivimos en ese país. Todo aquello debe ser considerado, no tomar solamente el sesgo ideológico. Necesariamente habrá un sesgo ideológico de derecho, izquierdo, de centro, necesariamente tampoco se puede quitar aquello, pero no en alto grado, no que sea así tan visible como es la Constitución que nos rige actualmente. Tiene ese sesgo fuerte, y entonces los nuevos gobernantes tampoco se habitúan a esa Constitución y quieren también tener la suya. No, eso está mal, muy mal. Debemos meditar. Ahora, dadas las cosas como están, iremos necesariamente a la constituyente. Ya veremos todos qué va a pasar allí. El Ecuador no ha de salir beneficiado. Pero doctor, hay gente que dice, muy bien, el presidente tiene este presidencialismo deformado o este hiperpresidencialismo en sus manos y busca siempre un texto constitucional a la medida para quitarse de encima los pequeños obstáculos que hay en el ejercicio del poder. Pero cuando vamos hacia el otro lado,
Cuando tenemos instituciones un poquito más independientes y pugna entre ellas, se nos habla de ingobernabilidad, imposible está el país, la Asamblea lo bloquea, la Corte lo bloquea, el presidente nada puede hacer. ¿Estamos listos como ecuatorianos, como una sociedad subdesarrollada todavía, para tener una separación de poderes sana? Mire, tocó un punto bien complicado que es la separación de poderes. Eso es un equilibrio difícil de mantener. Eso lo dicen los mismos tratadistas de Estados Unidos cuando analizan este punto, porque tienen pues un presidencialismo también acentuado. En nuestro país, naturalmente que el Ejecutivo tiene sus límites, diría yo, para no hablar de bloqueamiento, tiene sus límites que le llevan a no salirse de aquellos. Porque como decíamos al comienzo, el presidencialismo de por sí es fuerte, de por sí está llamado pues a dominar a las otras funciones del Estado. Y eso sucede en todas partes que tienen presidencialismo. Entonces, por eso es que la Asamblea o Congreso tienen que estar atentos, cuidando pues que las leyes que manda, que los actos que realice el presidente estén dentro de lo que la Constitución establece. Asimismo, los otros órganos del Estado, el Poder Judicial, el Poder Electoral, todos tienen que estar limitando aquellas atribuciones. ¿Y qué decir de la Corte Constitucional? Tiene que realizar su control. Eso no significa que se esté bloqueando el mandato presidencial, no. Hay que aprender poco a poco a vivir en democracia, el Estado de Derecho, el respeto a la norma jurídica y el respeto también al país y a los ciudadanos. Doctor Salgado, muy buenos días. Considerando su comentario respecto que es muy posible que estemos dirigiéndonos hacia una constituyente, ¿cuál va a ser el rol de la Corte Constitucional dado su pronunciamiento de vía respecto a los límites formales de este poder constituyente, ¿no? Esta discusión que algunos ya plantean, ¿no? Y lo decimos toda vez que vamos a atravesar este trámite entendiendo que el resto de la estructura estatal se mantiene, ¿no? Y vamos a tener igual de custodio a la Corte Constitucional de este proceso. ¿Lo va a hacer activamente durante el trámite de conformación de la Constitución o debe limitarse simplemente a una vez que el proyecto, si el caso, sea aprobado? ¿Cómo considera usted que debe ser esta supervisión por parte de la Corte Constitucional, o si en su efecto usted considera que rebasa los límites de garantías constitucionales que tiene reconocidos en la ley orgánica? Buenos días, muchas gracias. Mire, una vez que se instale la Asamblea Constituyente, los demás órganos instituidos en un Estado tienen que también ser respetuosos. Ni la Asamblea o Congreso debe actuar, digo usted, aprobando leyes y mil cosas. No, debe ponerse un poco al lado, un tanto de reserva, para permitir que se desarrolle la constituyente. Igual el Poder Judicial, igual el poder de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ya no tendría nada que decir. Lo único que tiene, ya dio su veredicto de que es posible hacer una asamblea constituyente que se va a realizar seguramente, como usted también lo señala, y entonces tiene que prudentemente aguardar a que todo se desarrolle. Ahora viene un gran problema que siempre hemos tocado los constitucionalistas. ¿Qué pasa durante ese interregno en que está actuando la Asamblea Constituyente? ¿Qué pasa? La Asamblea del 2007-2008 dejó prácticamente a un costado la Constitución y sus normas. Las dejó bloqueadas, allí sí quedaron bloqueadas. Eso no se puede hacer, porque la Constitución sigue rigiendo con todas las disposiciones que tiene hasta que se haga el referéndum.
porque no solo se aprueba la Constitución, como todos sabemos, sino que tiene que ser sometidas a referéndum del pueblo ecuatoriano. Una vez que se hace el referéndum, son aprobadas esas normas y son pues publicadas en el registro oficial, entonces ahí sí viene el nuevo estándar, el nuevo reino, digámoslo pues, de la nueva Constitución. Allí sí vendría, pero mientras tanto no. Recuerden ustedes los mandatos que empezó a hacer la constituyente pasada. Empezaron a dar mandatos, que incluso un mandato totalmente irregular de prohibir a los ciudadanos que interpongan acciones de protección las acciones estas de amparo. Se prohibió que cuidado los jueces vayan a recibir acciones de amparo, que ahora llamamos de protección. Eso no se puede, y así numerosas disposiciones, sean buenas o malas, no puede. No está para eso la constituyente. Lo que tienen es que ir debatiendo función por función, poder por poder, para ver cómo va quedando y cómo se lo mejora con la experiencia que deben tener los constituyentes. Mire, aquí toco un punto, permítame, con esto termino. La experiencia de los constituyentes, vea. ¿Qué puedo yo esperar de esas personas? Yo no espero nada. Son como en francés se dice, pintores del domingo. Así son, pues, constituyentes del domingo, que ya saben la Constitución y van a dar normas. No. Siga, por favor. Tengo dos pequeñas dudas muy puntuales. La primera es, hay quienes sostienen, quiero saber si usted está de acuerdo con ellos, que si terminamos aprobando un nuevo texto constitucional, habría una especie de borrón y cuenta nueva. Inhabilitaciones políticas pasadas, por ejemplo, quedarían borradas y todo tipo de sanciones, digamos, que parten de mandatos constitucionales quedarían en foja cero. Esa es mi primera duda. Y la segunda, si este nuevo texto constitucional, yendo un poco por la línea del último que mencionaba, empieza a imponer requisitos más altos para participar en la política, ¿no podrá una futura Corte Constitucional o una instancia internacional ir y decir eso violenta los derechos que ya se habían conquistado a la participación y revertir lo que haya hecho la constituyente? ¿Nueva constitución nos pondría o no en foja cero en tema de inhabilitaciones políticas, censuras y sanciones establecidas por el articulado viejo? Y segundo, si un cambio en requisitos para participar en la política en la nueva constitución podría enfrentarse a una corte futura y ser revertido, porque ya es una conquista democrática que cualquier persona de 18 años pueda participar, por ejemplo, en una asamblea. Bien. Indudablemente una constituyente podría cambiar la organización de las instituciones que tenemos en el Ecuador, concretamente por esa misma versión que tomó gratuitamente el presidente actual Noboa, por esa misma versión que tomó contra la Corte Constitucional. Entonces podrían tratar de cambiar las atribuciones, poner el juicio político que hemos oído y muchas otras cosas. Bueno, en ese momento, pues si eso aprueban, ¿qué vamos a hacer? No, trágico, será trágico. Allí habrá que levantar la voz quienes pensamos que no debe suceder aquello. Y otras instituciones lo mismo. Recuerden ustedes que la constituyente anterior suprimió a la Corte Suprema de Justicia, la suprimió y de una manera absurda, de una manera grotesca. Yo señalo en un libro que tengo, Lecciones de Constitucional, que esto no debió haber sucedido. Al menos debía haber un tiempo transitorio para pasar de la Corte Suprema a la Corte Nacional, pero eso no se hizo. Entonces ahí viene lo atrabiliario. Realmente es atrabiliario actuar de esa manera, pero doctor, obedece, ¿no? Una pregunta, usted sabe... y así mismo con las demás instituciones del Estado.
doctor. No se puede, como le decía la Asamblea, el Congreso tiene que seguir actuando dentro de sus límites, pero tampoco se les podría poner mayores. Lo que debiéramos regresar, bueno, eso ya debatirán si es bicameral, que es mucho mejor que sea Senado y senadores y diputados, Cámara Alta, Cámara Baja, es mucho mejor. Pero bueno, eso vendrá poco a poco, ¿no? Doctor, ya usted sabe que el tiempo es tirano, pero para muy breve esta pregunta. ¿Usted cree que se puede limitar para evitar la tentación que pudiera tener esta Asamblea Constituyente de volverse de plenos poderes? ¿O cómo evitamos que eso llegue a pasar? Eso no, jurídicamente no se acepta. No puede haber constituyentes de plenos poderes, no puede haber jamás, como se autotitulaban los anteriores. Eso es absurdo. Los plenos poderes son políticos entonces. Entonces es una politiquería sin orden. Lo que tienen es mayores atribuciones jurídicas que un Congreso, que una Asamblea común. Tienen mayores atribuciones, como digo, en el plano jurídico. Entonces, sí, indudablemente la Asamblea vendrá con esas atribuciones que le otorga pues la misma Constitución que va a ser discutida y que la doctrina constitucional lo señala. Por lo tanto, también la constituyente tiene que saber que tiene sus límites. Le señalo concretamente, no puede violar tratados internacionales de cualquier calidad que estos sean, no puede. Tiene que respetar aquellos tratados que el Ecuador ha hecho. ¿Y qué decir en materia de derechos humanos? No puede tocarlos. Nosotros ahora somos miembros hasta ahora pues del sistema interamericano, Corte Interamericana, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso se mantiene. Y ahí, por ejemplo, por decir un ejemplo, no hay pena de muerte. Pues eso hay que mantenerlo. No puede poner pena de muerte. Doctor, para concluir, porque estamos con el tiempo. Que hay allí. Y si la nueva Constitución dice que ahora hay supremacía del texto constitucional encima de todos los tratados y acuerdos e instrumentos de derechos humanos, ¿cómo quedaría la cosa? Si la constituyente se opusiera o tal vez dejara suspendidos, bueno, sería como volver a la selva, ¿no? Internacionalmente no se acepta. Internacionalmente toditos los países nos aislarían y no se acepta. La misma Corte Interamericana, cuando yo estuve en tiempo del presidente Fujimori, el presidente dijo: yo salgo de la Corte, ya no quería oír más a la Corte, porque así mismo decía que le estaba limitando el ejercicio del poder. Pues nadie le hizo caso. Bueno, pasaron 6 meses y el presidente se cayó, ¿no? Y todos los países dijeron: pues esto hay que seguir, no es así que se separa. Hay todo un sistema, ¿no?, en los tratados internacionales para que el país se separe. Entonces hay que acatar ese tratado. Muy bien, 9:33. Quedamos infinitamente agradecidos con usted, doctor Salgado, por habernos acompañado esta mañana y haber compartido sus ideas con nosotros y nuestra audiencia. Siempre grato verlo y escucharlo, aunque sea por vía digital. Un abrazo, doctor. RTP